es necesario siempre comenzar con una introducción. Igual han pasado dos predicaciones que nos desapegamos un poco del Evangelio de Juan. Eh, Esta es la continuación de aquella última señal que Jesús haría. Esta gran señal, la resurrección de Lázaro. Ese es nuestro contexto más cercano. Vimos previamente a la resurrección de Lázaro que todo contribuyó para la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro, la espera de las hermanas, la demora de Jesús, la muerte de Lázaro y la putrefacción de Lázaro, todo fue para la gloria de Dios. Y eso lo dijo Cristo. Lo encontramos en el versículo 3 y 4 del capítulo 11, que dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego tenemos la resurrección de Lázaro. Y ahí aprendimos algunas cosas en la predicación pasada, que la hizo nuestro pastor. Por ejemplo, este milagro manifiesta el gran poder de la voz de Cristo en su creación, porque Cristo habló y su creación obedeció. Aprendemos esto también, o manifiesta esto, que la creación se somete a la voz del Creador. Esa es la verdad eterna. Este milagro nos enseña la respuesta de Jesús, que nos da mucho más de lo que nosotros pedimos y nos da más allá de lo que nuestra fe puede alcanzar. El Señor da más. María ni Marta, ninguna de las dos estaba pidiendo: Señor, resucítale. Y Cristo lo resucitó. Ni tenían la fe para lograr ese milagro, pero el Señor lo hizo. Eso también nos enseñó este milagro. Nos enseña también que Dios nos oye cuando estamos en Cristo, porque a Cristo siempre lo oye el Padre. Y por nosotros estar en Cristo, nuestras oraciones siempre son oídas por el Padre. También este milagro ilustra aquella salvación, aquella resurrección espiritual que ocurrió en todos nosotros los que somos creyentes, porque Lázaro estaba muerto, putrefacto, no había forma de traerlo a la vida. Y en eso nosotros nos unimos al pueblo judío de esa época. El pueblo judío pensaba que hasta el tercer día se podía resucitar a alguien, pero el cuarto día solo Dios, porque en el cuarto día el espíritu ya se había ido lejos, solo Dios podía traerlo de vuelta. Y Cristo resucitó a Lázaro. Así también nosotros creemos que solo Dios puede dar verdadera vida espiritual a alguien, a personas como nosotros que llevábamos años desde nuestro nacimiento, muertos espiritualmente. Solo Dios podía darnos vida. Y ese fue Cristo, con su palabra. Si Dios no hubiese intervenido, el cuerpo de Lázaro se hubiese hecho polvo sin remedio. Pero había un remedio, que era la voz de Cristo. Esa voz fue el remedio que también nos tocó a nosotros en nuestra muerte espiritual y nos dio vida. Y una de las últimas cosas que aprendimos es que el milagro no tiene la capacidad de salvar, sino que el milagro apunta hacia quien lo hace. Por eso es que vemos tantos problemas hoy día que hacen muchos milagros, pero no tienen nada que ver con la verdadera teología, no siguen el camino hacia Cristo, porque el milagro no convierte, no tiene ese fin. Y lamentablemente en algunos lugares se hacen milagros, pero son solo temporales, porque todos van a ir al infierno. Ninguno tiene la salvación por cuanto no predican el Evangelio. El milagro no convierte, el milagro apunta hacia quien lo hace. Y ese es el título que le he puesto, o el título que le he puesto a esta predicación no lo hice yo, sino que lo escribió el apóstol Juan. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo primero que vamos a ver es la reacción que tienen las personas ante la luz, que alumbra potente y poderosamente, como la luz de Cristo que alumbró en la obra de la resurrección de Lázaro, en aquel milagro. Los versículos 45 y 46 son los primeros que vamos a ver. La Biblia siempre se encarga de mostrarnos a dos grupos: los que son amados en Dios y los que están dispuestos para la condenación. No nos da otro grupo la palabra. Algunos son hijos y otros son bastardos. No tienen padre. Unos tienen padre y otros no. No tenemos más grupos. Y de hecho podríamos decir que hay algún momento en el que se nos habla de un tercer grupo, que es en Apocalipsis 3:15. Cuando le habla a la iglesia, dice: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, si la palabra hablara de un tercer grupo, lo haría de una forma más despreciable todavía. Y aún así tenemos siempre las mismas dos divisiones: aquellos que son amados y aceptos delante de Dios y aquellos que no lo son. Y no tenemos un punto medio. No habrá un purgatorio para que alguien termine como de librarse de sus pecados y llegar al cielo. O fue justificado en su 100% o no lo fue en un 0%, por cuanto Cristo no le justificó y no le salvó. ¿Qué nos muestra a quién pertenece cada grupo? Es la luz. La luz del Evangelio es la que hace la división. La luz del Evangelio de Cristo. Cristo alumbrando a todo hombre. Algunos son traídos a la luz y son alumbrados, y otros se esconden aún más en las tinieblas. Eso es lo que hace la gran división. Y eso es lo que la Escritura nos muestra acá, porque muchos judíos estaban acompañando a María para consolarla. Y en la misericordia del Señor les permitió que al estar en una actividad cotidiana llegaran a ver un gran milagro, porque llegaron a ver la resurrección de Lázaro. Ellos estaban haciendo lo que por costumbre debían hacer, pero el Señor derramó misericordia y les permitió ver un gran milagro, ser expuestos a la luz. Pero aún con eso, la Escritura aquí nos hace una diferencia. Dos grupos nos dice: unos vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Los corazones de algunos fueron enternecidos, fueron quebrantados. Los corazones de algunos creyeron la palabra de Dios, creyeron que Él era el Mesías, conectaron las profecías, entendieron que Jesús era el Mesías prometido que había llegado para traer el bien a su pueblo, para librar a su pueblo. Pero con los otros no pasó así, sino que los otros fueron e informaron a los fariseos. No se nos dice que creyeron, de hecho los separa de los que creyeron. ¿Con qué fin fueron estos judíos a informar a los fariseos? Alguien podría decir: no, fueron solamente a informar, no tenían ningún propósito. No podemos ser tan ilusos cuando leemos la Escritura, ni tampoco podemos ser tan ilusos para no poner en juicio lo que los hombres hacen. ¿Qué tenemos que entender? Que no hay neutralidad ante las cosas de Dios. Por la palabra de Dios, algunos corazones son quebrantados, pero también por la palabra de Dios otros corazones son endurecidos. Pero no hay ninguno que quede como estaba antes. O es más rebelde o se rinde, pero no hay opción intermedia. El texto hace esta separación. Unos creyeron y otros fueron donde los enemigos. Otra opción de por qué fueron: le fueron a contar porque querían convencer a los fariseos que Jesús era el Mesías. Tampoco es eso, porque la palabra nos dice que ellos no fueron los que creyeron. Los que creyeron fueron los otros. Estos no son los que creyeron. Entonces, ¿por qué fueron? Estos les fueron a contar porque querían eliminar a Jesús de la ecuación, igual que los fariseos. Estos judíos que eran parte de este grupo que no creían al Señor, ellos no eran capaces ni soportaban la luz de Cristo. Mateo 6, 22 y 23 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Estos judíos vieron con sus propios ojos el milagro, la resurrección, innegable, porque llevaba 4 días muerto. Y ellos lo sabían porque estaban acompañando a las hermanas de Lázaro. Y no creyeron, porque sus ojos eran malos. Ellos estaban en oscuridad y llenos de malicia y de envidia hacia Cristo, no pudiendo soportar la luz, sino queriendo irse a las más profundas tinieblas, fueron con los maestros de la oscuridad de aquel tiempo, los fariseos. En segundo lugar, vamos a ver la porción más extensa del texto. Estas densas tinieblas en las cuales los hombres se sumergen cuando ven esta luz que alumbra. Estas densas tinieblas de los que aman la oscuridad. ¿Qué hicieron los fariseos?
cuando escucharon esto, reunieron un concilio. ¿Y con quiénes? Con los principales sacerdotes. Entonces, nos dice el texto, así nos une. Entonces, los fariseos recibieron la información, se reunieron con los sacerdotes, los principales, e hicieron un concilio. Nos surge la pregunta, antes de leer esto, nosotros diríamos, ¿cómo irán a reaccionar los que guardan la ley, los que interpretan la ley, los que están siempre en la sinagoga, meditando en la palabra, esperando al Mesías? ¿Cómo van a interpretar ellos cuando escuchen que Jesús, que ya había hecho otros milagros, que no podían negar, ahora hizo uno más portentoso, uno que solo Dios podía hacer? ¿Qué es lo que van a hacer estos hombres? Los que primero deberían haber entendido que Jesús era el Mesías, porque tenían el mayor conocimiento. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué hicieron ellos? Ellos se preocuparon, porque Jesús seguía haciendo milagros que eran innegables. Jesús ya había hecho otro milagro, cuando le dio vista al ciego. Y fueron y preguntaron a uno, y preguntaron a los otros, a los padres, y una vez más se volvía a confirmar de que el milagro había sido hecho, de que él era realmente ciego y ahora realmente veía. Los milagros de Cristo eran innegables. Ellos no tenían nada que hacer. Investigaban y quedaban peor que antes. Entonces, ahora, por lo menos, los fariseos fueron un poco más sagaces. Porque la vez pasada se humillaron, preguntándole a todos. Esta vez ya estaban derrotados. Ya ni siquiera fueron a preguntar. Este es un concilio que es bastante particular. Nos muestra algunas cosas. Por ejemplo, este concilio unió a los fariseos con el sumo sacerdote y con los principales sacerdotes. Porque el centro de los fariseos era la ley y la sinagoga. Y el centro del sacerdocio era el templo y los ritos ceremoniales. Sin embargo, ellos fueron unidos. Porque las tinieblas tendrán diferencias entre sí, pero sí tienen un enemigo en común, que es la luz. Porque cuando la luz alumbra, las tinieblas son disipadas. Por lo tanto, las tinieblas siempre se van a unir en contra de la luz, aunque no calcen en todo. Así también le pasó a Pablo, cuando estaban los fariseos y los saduceos, y los tenían increpados en aquel concilio. Y Pablo dice, se me juzga acerca de la resurrección, y ellos se dividieron completamente. Pablo fue inteligente en eso. Lo único que saben las tinieblas es que se pueden unir con tal de no desaparecer ante la luz que alumbra a todo hombre. En segundo lugar, este concilio nos muestra que ellos creyeron en el milagro de Jesús. Ellos no lo cuestionaron, no fueron a investigar. ¿Será que realmente ocurrió? ¿Será que fue Jesús y no fue otro hombre? Ellos escucharon que Jesús hizo el milagro y lo creyeron de inmediato. No lo cuestionaron. Ellos se preguntaron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos conocían de Jesús, conocían que tenía poder, conocían que hacía milagros, conocían que su doctrina era buena, que su doctrina libraba a las personas, que atraía masas. Ellos lo sabían y ellos lo creyeron. La pregunta que ellos se debieron hacer era, ¿de dónde viene el poder de Jesús? ¿De quién es Él? ¿Viene de Dios o es un hombre mentiroso? Pero ellos no se hacían esa pregunta, sino que ellos decían, tiene poder y nosotros no. Tiene poder y se lleva a los judíos de nuestro lado. Eso era lo único que les preocupaba. Y creyeron en el milagro de Jesús. Este concilio también revela que ellos tenían motivaciones secretas, porque este concilio no fue público. Este concilio fue privado. Ellos no lo podían hacer en público, porque primero tenían que ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a decir? ¿Por qué lo vamos a juzgar? ¿Qué vamos a hacer con este hombre que ya no lo podemos detener? Ellos tenían primero que urdir alguna mentira con la cual vestirse de inocencia. Nosotros lo hacemos por el bien del pueblo, pero ellos estaban preocupados de otra cosa. Ellos en este concilio también se engañaban a ellos mismos y después se ponían de acuerdo para engañar al resto del pueblo. Al principio, ¿qué les preocupaba? Este hombre hace muchas señales, no podemos detenerlo. Y la conclusión después por la que iban a detener a Jesús de hacer más cosas
para que los romanos nos destruyan nuestro templo, ni a nuestra nación. Pero no partió hacia el concilio. Partió preocupado porque no podían detener a Jesús, porque hacía muchos milagros. Este concilio demuestra la falsa confianza que tiene el malvado, que cree que con su poder, que con su dinero, que con sus amigos o sustitutos puede frenar la obra de Dios. Muchos han querido frenar la obra de Dios, eliminar la Biblia. ¿Y qué nos dice aquella frase? Ellos están bajo tierra, pero la palabra de Dios sigue viva por toda la tierra. Los malvados tienen confianza en su propio brazo, pero su brazo será quebrantado. Ellos preferían en esto ser siervos de los romanos, antes que ser siervos del Mesías prometido con su reino, de Dios. Ellos querían más a los romanos que a Dios mismo. Tenían más paz con los romanos. Y esto también demostró su frágil religión externa. ¿Acaso no podía Dios? La pregunta que nos hacemos nosotros. ¿No iba Dios a guardar a su pueblo como lo había hecho todo el tiempo? Aunque fueran llevados a cautiverio, aunque fueran disciplinados por Dios, Dios siempre guardó a su pueblo, de la mano de todos los pueblos, de todas las demás naciones. Pero ellos tenían miedo. Nos van a destruir los romanos. Van a destruir el templo. Nosotros vamos a perecer. No va a quedar rastro del pueblo de Dios que somos nosotros. Eso pensaban ellos. Pero si nosotros leemos en Isaías 41, versículos 10 al 14, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Quién era el prometido que traería todas estas cosas? Ser libres del temor al pueblo de Israel. ¿Acaso no era Jesús? Él vino haciendo milagros, multiplicando el alimento, sanando enfermos, librando a endemoniados. El Señor enseñaba la palabra a aquellos que eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor perdonaba pecados que eran imperdonables. A los que ya no tenían salvación, el Señor iba y los levantaba con su mano. El Señor traía gozo a su pueblo, el Señor sanaba lepras. El Señor calmó tempestades. El Señor era el Mesías prometido, Cristo. Él venía a librar a su pueblo de tener temor, de ser subyugados por otra nación, para ser libres en Cristo. Donde sea que estuvieran, iban a ser libres. Independiente del ámbito, del contexto cultural, ellos iban a ser libres por Cristo, su Redentor. Él venía a librar a su pueblo. Él era Dios mismo. Él explicaba la palabra. Él era el prometido. Él había resucitado a Lázaro. Y esta ya era la tercera resurrección que Cristo obraba. Pero esto nos recuerda una vez más lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de los judíos, de los fariseos, de los sacerdotes, eran obras malas. Y ellos rechazaron la luz que vino al mundo, porque sus obras eran malas. Los sacerdotes y los fariseos, ellos meditaban en la ley de Dios. Ellos tenían un doctorado en conocer la ley, en aplicarla, pero ellos rechazaron mirar a Dios en Cristo, porque en ellos también se cumple la palabra, pero no aquella que es de bendición, de redención. En ellos se cumplió la palabra de condenación. El Salmo 81, versículos 8 al 12. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto.
abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Los fariseos, los sacerdotes, fueron dejados con su propio corazón a seguir sus propios consejos. Pero su propio corazón y sus consejos no están acorde a la voluntad de Dios. No son según la voluntad de Dios. Es un abandono de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un hombre. Ellos dijeron: si dejamos a Cristo así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora, ¿ellos hicieron lo que quisieron? Claramente que ellos hicieron lo que quisieron, porque ellos dieron muerte a Jesús. ¿Y con eso pudieron guardar la nación de Israel? ¿Pudieron proteger el templo? Ellos siguieron sus propios consejos. ¿Y dónde quedaron los planes de los hombres? Fallaron, fueron destruidos. No quedó piedra sobre piedra en el templo. Ellos no pudieron salvar su lugar santo. Ellos fueron humillados, asesinados, dispersados, puestos nuevamente en cautividad, porque siguieron sus propios consejos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es necesario que nosotros oigamos antes la voz de Dios y los consejos de Dios antes que la voz de los hombres. Vamos a ver también desde el versículo 49 la intromisión o la introducción de un personaje, el sumo sacerdote, Caifás. Cuán terrible debe haber sido el estado de Israel, el estado espiritual, que el sumo sacerdote quería matar a aquel que era la fuente de vida, aquel que era el creador del universo, el referente espiritual, el que mediaba la relación entre Dios y el pueblo. Él quería asesinar al Dios del cual él debía mediar. Él se creía muy sabio. Con sus palabras muestran que él se creía mayor que todos los demás, pero en el fondo era un necio. Vosotros no sabéis nada, decía él, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y después Juan comenta: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La verdad es que esta es una porción muy difícil para interpretarla de forma rápida y ligera. ¿Cómo el sumo sacerdote dijo algo que no venía de él? Él tenía un plan, pero parece que el Señor le dio que hablara. Primero debemos contextualizar un poco. John Gill, el comentarista, pastor bautista, dice acerca del sumo sacerdocio: este sumo sacerdocio originalmente no era anual. Sin embargo, aquí la Biblia dice este año era el sumo sacerdote. ¿Por qué dice eso Juan? Normalmente, originalmente, no era anual, sino vitalicio. Pero llegó a manos del rey nombrar quién sería sumo sacerdote, y se volvió un cargo comerciable, un cargo que se podía comprar con dinero, de tal manera que cambiaban el sumo sacerdote cada 12 meses, y cada año se hacía un nuevo sumo sacerdote, poniendo un hombre sin conciencia y de malos principios. Y nosotros vemos esto. Caifás, su pensamiento, ¿cuál era? Si Jesús muere, nosotros tendremos la misma paz que tenemos ahora. ¿Y tenían paz los judíos por Roma? Porque así Roma no los iba a destruir, pero iban a seguir tal cual estaban solamente. Ese era el pensamiento de Caifás, su sabiduría, el que criticaba que los otros no pensaban. Su pensamiento se reduce al de un pecador que se entiende con otro pecador. Los judíos tenían, y él tenía, más paz con los romanos que con Cristo, que era el Dios encarnado en la tierra, trayendo el Evangelio, el reino de Cristo, el reino de Dios que se había acercado. Él estaba dispuesto a comprometer su propia fe y su propio Dios, con tal de vivir un día más. Eso era todo para este sumo sacerdote. Si mañana sigo vivo, todo estará bien. No necesito nada más.
Solo se preocupaba de su vida y del día de mañana. Un pensamiento necio, porque Dios nos creó para la eternidad. El Señor nos creó para estar con Él por siempre. Nos preguntamos qué grado de maldad tiene que haber tenido este sumo sacerdote para querer matar a Cristo, a Jesús. ¿Qué grado de maldad tenía este sumo sacerdote y desconocimiento de la ley? Que él pensaba que matando a un hombre inocente podía alcanzar el favor de Dios. Si matamos a uno, se salvan los miles. Entonces matémoslo, aunque sea inocente, para que tengamos paz. ¿Él era el mediador de Dios con el pueblo? ¿No conocía la ley de Dios? Él no estimaba a Dios. Él hacía planes de hombres. Caifás dijo: matémosle, no porque se lo merezca, sino porque nos conviene. Calvino comenta: lo que quiso decir Caifás puede expresarse así: deben provocar la ira de Dios para que sean felices y prósperos. Y aún así el texto nos dice que él profetizó que Jesús habría de morir por la nación para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Nosotros qué entendemos de esto? Que Dios utilizó a Caifás, al sumo sacerdote de aquel año, para decir algo que él realmente no quiso decir. Él no quería decir algo tan profundo. Él solo quería la muerte de Jesús. Pero Dios utilizó la boca de un pecador para una verdad eterna. Todos escucharon lo que el sumo sacerdote dijo. Todos se hicieron culpables, pero todos también verían la gran obra que Cristo haría y cómo esta voz del sumo sacerdote diría algo que él no quiso decir, porque solamente mediante Cristo puede ser congregado el pueblo en uno, un redil, un rebaño, todas las ovejas tras el mismo pastor, el mismo plan de salvación para todas las ovejas. Caifás no quiso decir eso. Él tenía un plan malvado para decir lo que dijo, pero el Señor selló por boca del sumo sacerdote una realidad eterna. Selló por boca de alguien que tenía un alto grado, un alto mando, una alta reputación, una alta estima, algo que todos iban a escuchar en algún momento. Selló una verdad eterna, que era en su propia contra. ¿Puede Dios hacer esto? ¿Utilizar a un pecador para algo bueno? Sí, sí puede. Así lo ha hecho el Señor en innumerables ocasiones. Y tenemos algo muy parecido en el Antiguo Testamento, con Balaam. Porque Balaam también había sido contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo: no hablarás tu palabra, hablarás la mía. Y Balaam bendijo al pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento nos enseña que Balaam no era un hombre admirable, que él, por la codicia de su corazón, por las riquezas, la perdición que trajo Balac y Balaam, no nos habla de que él fuera un buen hombre. Al contrario. Entonces sí, Dios puede usar a un hombre pecador, a un hombre malo, para hacer buenas cosas. De Dios es el corazón y el destino de cada hombre, eso nosotros lo entendemos. Pero de Dios también es la lengua de cada hombre. El Señor puede usar la lengua de un hombre malo para bendecir a su pueblo. De modo que Dios hace todo lo que quiere, como Él lo quiere, para su propia gloria. Todo lo hace el Señor para su propia gloria. Caifás dijo algo pensando en un mal, pero el Señor lo utilizó para un bien. Y eso nos recuerda a otros, este concilio. A otros que antiguamente también hicieron un concilio para traer un mal. Y lograron, de hecho, su cometido en este concilio contra José, el hijo amado. Cristo también era el hijo amado de su padre. José fue una sombra de Cristo. Génesis 37, 17 al 20. José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero ¿quién nos enseña la palabra? Que la providencia del Señor,
que Él está presente y manejando todas las cosas para su gloria. Está allí. Él está moviendo todo para su gloria. Todo obra para su gloria. Y por medio de a José, a quien quisieron matar, Dios trajo la bendición a un pueblo que era incapaz de salvarse a sí mismo. Matthew Henry comenta: Dios utiliza hombres malos para sus propósitos buenos. Dios no solo tiene atados a los hombres para impedirles hacer el mal que les gustaría, sino que también les pone frenos para conducirlos a hacer el servicio que no harían. O sea que el Señor a los hombres les impide hacer el mal que quisieran, pero también a veces los lleva a hacer el bien que no quieren hacer. Porque el sumo sacerdote dijo algo que él no quería decir. Y él lo dijo. Balaam pronunció una bendición, pero él hubiera querido el dinero. Eso era lo que él quería. El Señor manejó, dirigió a estos hombres para hacer lo que no querían. Y José, ¿qué le dijo a sus hermanos cuando se enteraron de todo lo que había pasado? A sus hermanos que se postraron delante de él: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y así también el Señor nos habla a nosotros. Él nos sustentará, Él nos dará vida, Él nos librará del temor. Y no por 5, 10 o 15 años, ni 20 años, ni por una vida pasajera como lo hizo José, una sombra de lo que Cristo iba a hacer, sino eternamente. Porque el sustento, la provisión, la bendición del Señor será eterna, empieza aquí. La vida eterna empieza acá, ya la estamos viviendo, pero será eterna. Y al terminar el concilio de estos fariseos y principales sacerdotes, ellos dieron su resolución final. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Hubo algún proceso legal? ¿Hubo alguna acusación por la cual decidieran matarle? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? No está. No tenían razón para matarle. No tenían una razón que estuviera acorde a la Escritura, al Dios que ellos predicaban. No la tuvieron, sino que ellos de sus propios pecados, por las propias tinieblas de su corazón, porque sus obras eran malas, rechazaron la luz y quisieron darle muerte. Cuán densas son estas tinieblas en los corazones de los pecadores. Y le voy a pedir que me acompañe a 1 Samuel 5. Primera de Samuel 5. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Le voy a pedir que tenga en mente el concilio que estos fariseos y principales sacerdotes hicieron y vaya viendo cómo se asemeja mucho a lo que ocurrió en este lugar. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron ellos el arca del Dios de Israel.
Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Cuál es la parte más irónica del concilio que hicieron estos judíos? Que se comportaron como unos paganos, igual que los filisteos se comportaron cuando el arca de Dios estaba en medio de ellos. Los filisteos protegieron a su propio ídolo a cualquier costo, y los judíos estaban dispuestos a matar a un inocente a cualquier costo, igual que los filisteos. Los filisteos querían echar fuera el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio. ¿Y qué querían hacer estos judíos? Echar fuera a Jesús, que no estuviera con ellos. Querían matar a Cristo. Los filisteos pensaron que serían librados de morir si el arca era echada fuera. Y los judíos también, porque pensaban que los romanos los iban a destruir si Jesús seguía haciendo buenas obras, igual que los filisteos. Pero como dice la Escritura en Proverbios, lo que el impío teme, eso le vendrá. Porque eso le ocurrió a estos judíos. Lo que temían fueron destruidos, porque no oyeron la voz de Dios. Sobre los filisteos se agravó la mano de Dios, con tumores y muertes. Y sobre los judíos también se agravó la mano de Dios, con muerte y condenación eterna, porque no quisieron creer, sino que prefirieron estar en rebeldía. Sin embargo, no se puede tramar el mal y aborrecer a Dios sin que haya una consecuencia. Y eso es lo que nos muestra la última porción de los versículos 54 al 57. Jesús se alejó, se apartó a una ciudad que se llamaba Efraín. Y lo hace porque habían tramado matarle. No nos dice el texto cómo es que Cristo lo supo, porque no es el énfasis del texto explicarnos cómo Él sabe todas estas cosas. El énfasis es: quisieron matarle, quisieron echarlo fuera, y Jesús apartó su luz de ellos. Ya había iluminado, y ellos ya se habían revelado y endurecido lo suficiente. Aquellos rechazaban a Cristo, lo odiaban, y en su maldad tampoco querían que otros tuvieran un encuentro con Jesús. Ellos no tenían un encuentro con Jesús, pero tampoco los demás tenían que tener un encuentro con Jesús. Spurgeon comenta: no encontramos allí, refiriéndose a la ciudad Efraín, de que Jesús obró milagros ni predicó, pero sí estuvo en un retiro santo y devoto. Preparó su mente para la última gran semana de su pasión y su muerte. En este tiempo nos dice el texto que muchos, preparándose para la Pascua, fueron a Jerusalén para purificarse. Esto lo hacían porque podían estar contaminados ceremonialmente, y para participar antes tenían que purificarse. Entonces, los judíos fueron a purificarse. Sin embargo, los sacerdotes, los fariseos, que se encargaban de la ley de Dios, debían encargarse del pueblo de Dios, en vez de prosperar, que el pueblo se purificara para presentarse a la Pascua, para que pudieran celebrar la fiesta del Señor. ¿Qué hicieron? Los involucraron en su propia trama, en su propia maldad. Ellos dijeron y dieron orden de que si alguno sabía dónde estaba, diera aviso para prenderlo. Ellos los incluyeron en su conspiración contra el Hijo de Dios. Y en esto, hermanos, siempre hay que tomar una decisión.
porque es imposible permanecer ajeno a Cristo. Ya venía el momento donde o estaban con Cristo o estaban con los judíos, pero no iba a haber otra opción. Juan 1, del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos judíos rechazaron la luz, no la amaron. La luz que alumbra el mundo, que alumbra a todo hombre. Y esto es terrible, porque ellos de seguro sabían que era el Mesías. Pero ¿qué nos dice Hebreos 10, del versículo 26 al 30? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ellos pecaban voluntariamente, después de haber conocido, porque ellos sabían que el milagro de la resurrección era real, que el milagro de la curación del ciego era real, de que él predicaba la palabra de Dios, de que él no tenía ninguna mancha, ninguna falla, ningún pecado. Ellos no encontraban ninguna maldad, porque si no ya lo hubieran imputado, por la más pequeña lo hubieran apedreado, pero no pudieron hacer nada. Y así culmina nuestro capítulo 11 de Juan, un capítulo de una transición, porque Cristo ha hecho muchas señales, pero ya no hará más señales como las hizo. Cristo anduvo públicamente, pero ya no andará más públicamente como lo estuvo antes. El ministerio de Cristo estaba abierto a todos los judíos, pero ahora ya Él se enfocará en sus discípulos, en la preparación para su muerte, para consumar la redención de su pueblo. Luego de ver este texto, nos podemos hacer algunas preguntas de aplicación práctica. ¿Cómo es que esta escritura impacta nuestra vida? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros como cristianos? Primera pregunta: ¿qué le hace a usted cristiano? ¿Por qué es usted cristiano? ¿Usted, en lo profundo de su corazón, aún confía en sus obras? Porque este es el testimonio de la Escritura. Los que fueron y vieron el milagro andaban haciendo una obra de caridad, porque ellos estaban consolando a una mujer, a las hermanas de Cristo, que estaban desconsoladas. Conforme al rito de su tiempo, a la cultura de su tiempo, ellos estaban haciendo una misma obra buena, pero tuvieron un final distinto. No fue el mismo final para estos dos grupos de judíos. Nosotros los separamos espiritualmente, pero eran un mismo grupo. No fue el mismo final. Las obras no nos salvarán a ninguno de nosotros. Las obras no son las que salvan. Si usted se rodea de personas que están haciendo lo bueno, no se va a salvar. Si usted se rodea de buenos cristianos, no se va a salvar. Si usted asiste a los cultos sin falta, jamás falta ningún domingo, tampoco se salvará por aquello. Porque eso nos prueba de que usted le pertenece a Dios. Así como también se nos narra aquí, los judíos fueron a la purificación para prepararse para la Pascua. Y estos mismos judíos que estaban en una buena obra, estaban respetando la ley ceremonial y las fiestas que Dios le entregó a su pueblo. Estos mismos judíos serían los que después, ¿qué iban a estar gritando? Crucifíquenle. Las buenas obras no nos salvarán. Tener una apariencia de bondad externa no nos salvará, sino que la salvación viene por una conversión interna, una transformación de nuestro corazón. Desde lo interno impacta lo externo. Un nuevo nacimiento, una resurrección, un corazón transformado, un corazón de piedra que es transformado en uno de carne. Un corazón que era de piedra, que la palabra nos dice que tenía grabados los pecados en la superficie con un cincel de hierro. Estaban grabados los pecados sobre los corazones de los que no creen, sobre nuestros corazones antiguamente, si somos cristianos, pero transformado, un corazón quebrantado, un corazón que ahora puede sentir, un corazón que se duele. Es muy fácil grabar con un cincel de hierro
en una tabla de piedra. Es muy fácil, pero usted no podría grabar un pecado con un cincel de hierro, hacer una marca sobre un corazón de carne, porque este se destrozaría. Por lo tanto, la pregunta es otra en cuanto a qué le hace a usted cristiano. ¿Se duele usted cuando un pecado intenta grabarse sobre su corazón? ¿Se duele usted cuando un pecado comienza a hacerse cotidiano? ¿Cuando empieza a tomar parte con su corazón? ¿Le atormenta a usted estar lejos de Cristo? ¿Estar lejos de aquel que es su fiel intercesor, su fiel abogado, que defiende su causa delante del Padre? ¿O tiene usted un corazón de hierro, sobre el cual se puede grabar cualquier pecado y no se inmuta, y no le importa, y no le duele? Un corazón inamovible, un corazón que paradójicamente no se siente acusado, cuando sobre él mismo están todos sus pecados tallados fuertemente. Un corazón de carne no puede ser tallado por un pecado. El cincel de hierro le duele, quiere alejarlo. Esa es la verdad acerca de un cristiano. No lo soporta. No que seamos perfectos, pero no lo soporta. No van a entrar en el cielo muertos, con apariencia de vida. O están vivos o están muertos. Pero no se puede estar al medio. Por tanto, no se refugia en sus obras. Solo Cristo alcanzó o demostró su perfección mediante sus obras, pero nosotros no podemos hacerlo. Solamente se puede ser salvo por las obras de Cristo y por estar en Él, pero no con las propias obras. Aquellos que lleguen vestidos con sus propias vestiduras al cielo serán echados afuera, serán lanzados al infierno. La pregunta es, ¿ha sido su corazón transformado? ¿Sus afectos han sido transformados? ¿Odia las cosas que antes amaba y ahora ama las cosas de Dios que antes odiaba? ¿Se mueve su corazón por las cosas de Dios? ¿Anhela usted a Dios profundamente? Con eso usted podrá ver su corazón, mirándolo a través de la luz de Cristo y no de su propia luz, porque nuestra luz es tinieblas, no podemos alumbrar. Segunda pregunta de aplicación práctica. ¿Tiene temor usted del futuro? ¿Incertidumbre de su vida, del día a día, del mañana? ¿De mantenerse un día más parado en este mundo, como lo tuvieron los judíos? Porque si pudiéramos resumir lo que pasó en el concilio en una palabra, sería miedo. Los judíos tenían miedo, mucho miedo. Tenían miedo del hombre, pero de todos los hombres. Porque tenían miedo primero de los romanos. Van a venir y nos van a destruir nuestro templo, nuestra nación. Nadie nos va a poder defender. Este hombre lo va a destruir todo. Tenían miedo de los romanos, pero también tenían miedo del pueblo judío, porque ellos se van a ir atrás de Jesús. No va a quedar ninguno con nosotros. Nadie nos va a mirar. ¿Cómo vamos a guardar nuestra posición? También tenían miedo de eso. También tenían miedo de Jesús, porque sus obras eran innegables. Su poder era imparable. La gloria de Él no la podían esconder. Ellos también tenían miedo del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos que movernos. Ellos tenían miedo de perder lo que amaban. Pero para nosotros no es así. Ellos tenían una razón muy grande para ser atacados con miedo, pero nosotros no, porque nosotros estamos con Jesús. Nosotros no tenemos por qué unirnos a ese miedo desenfrenado por el futuro, por el día a día, por el amor de los hombres hacia nosotros, sino que nosotros podemos leer en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted es cristiano, usted no es una casa que está sobre la arena, sobre la cual vienen tempestades, tormentas, pasan ríos, se quema la casa, nada tiene sentido, nada tiene propósito, no sé por qué estoy en esta vida, no sé qué será de mí mañana,
no sé qué hacer, estoy aburrido, mi vida no tiene ningún propósito para el día de mañana, nadie me quiere. Esa no es la vida del cristiano. No puede tener, o no debería un cristiano tener esos miedos. Porque si usted es cristiano, cuando llega el día, que viene la tormenta, que acecha el enemigo, usted está siendo modelado por Dios. Modelado por Dios para ser santificado, para ser conformado a la imagen de Cristo. Todas nuestras penurias, todos los malos momentos obran para el bien. Debemos confiar en Dios, acercarnos a aquel que es la luz del mundo, y aquel que es la luz del mundo nos iluminará con su voluntad, nos mostrará cuál es su voluntad en medio de la incertidumbre. Podemos no entender por qué nos pasa lo que nos pasa, pero entendemos lo que hay en el fondo. Porque Primera de Tesalonicenses nos dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Cuando pasan cosas, esa sigue siendo la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Ser más hechos a su imagen, ser más como Jesús, parecernos a Él. De tal modo, hermanos, que podemos decir con Asaf en el Salmo 73, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El Señor no ha abandonado su obra en ninguno de nosotros. Si estamos en Cristo, el Señor no ha abandonado su obra. Llegará el tiempo de descansar. Llegará el tiempo del consuelo. Llegará el tiempo donde ninguna lágrima más saldrá de nuestros ojos. Pero este todavía no es ese tiempo, sino que ¿qué nos dice la palabra? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estos judíos tenían una buena razón para temer, porque ellos no estaban con Dios, no confiaban en Dios, no temían a Dios. Pero nosotros sí estamos con Dios, sí tenemos a Dios, le tememos y tenemos una comunión al mismo tiempo con Él. Nosotros somos guardados. Y el saber esto, nos librará de muchas aflicciones. Y quiera el Señor que para cuando lleguen los días oscuros, y si hoy es un día oscuro, podamos recordar esto que está en la palabra. El Señor completará su obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. El sufrimiento es inevitable, sea usted cristiano o no. Todos van a sufrir, pero el cristiano debe sufrir por hacer lo bueno. Aquí los judíos sufrieron por hacer lo malo. Ellos de su propio corazón vieron un camino que les parecía recto, pero su final era de muerte. Y ellos sufrieron esa muerte por su propio corazón, que les engañó su vista. No, vieron que la senda no era recta, sino que era torcida, era desbarrancada. El cristiano también va a sufrir, pero hay algo que lo caracteriza y a lo cual debe aspirar: sufrir por hacer el bien, lo cual no se preguntaron los judíos de este tiempo. Tercera pregunta: ¿tambalea su fe, su confianza en su Salvador, en su Redentor, cuando ve que los referentes espirituales que usted amaba, quería, que usted los miraba, caen? Porque aquí Caifás, el sumo sacerdote, estaba en contra de Cristo. Los principales sacerdotes estaban en contra de Cristo. Los fariseos estaban en contra de Cristo. ¿Cómo reaccionaría usted
si ve caer a un referente espiritual? ¿Cómo reacciona usted cuando hay problemas en la iglesia? Cuando las cosas no van bien dentro del pueblo de Dios, ¿abandona usted a Cristo inmediatamente o rápidamente? Porque lamentablemente esa será la visión que veremos mientras seamos cristianos en esta tierra. Para todos los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, creo que hemos tenido ¿cómo se puede decir? La evidencia, pero una evidencia lamentable, de que hemos visto gente salir del Evangelio, salir del pueblo de Dios. Y hoy día uno mira a esas personas que pudieron ser referentes espirituales en algún momento, y parece como si no los hubiéramos conocido. Con sus actos casi blasfeman en contra del nombre del Señor. Ellos predicaban, ellos levantaban nuestros corazones a veces, y ahora ellos traicionan a Cristo. Nosotros veremos eso continuamente, pero aún así no tenemos que olvidarnos de que somos pecadores, salvados por la mano de un Dios fuerte y poderoso, que sostendrá nuestra obra hasta el día final. Aunque el mundo se desmorone, aunque todo se caiga, aunque todos se vayan, siempre quedarán algunos y el Señor siempre guardará su obra hasta el último día. Para terminar, hermanos, reflexionemos en lo siguiente. Juan 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestro Dios es aquel que declara el fin desde el principio. Él declara el fin de todas las cosas desde el principio. A Él nada lo asombra, nada le hace cambiar de opinión. Cristo fue prometido en el principio. Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y Dios trajo a aquella simiente de la mujer, que es Cristo, el Dios encarnado. Él se encarnó. Él vivió una vida perfecta. Él cumplió todas las profecías en su nacimiento, en su vida, en su muerte. Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y desde allí gobierna todas las cosas, porque todos sus enemigos han sido postrados debajo de sus pies. El Señor declara el fin desde el principio. Y también se nos hizo otra promesa, que Él regresará. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Él enviará a algunos a la condenación eterna, pero a su pueblo Él lo consolará y los hará vivir con Él eternamente. Y así será. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque las tinieblas se unieron y pensaron que habían ganado con este plan de darle muerte, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz prevalece. No importa cuál sea el tamaño de los planes de los enemigos de Cristo. No importa cuán densas sean las tinieblas y cuánto quieran negar y apartarse de la luz. No importa cuánto conjeturen dentro de sus corazones. No importa cuánto blasfemen los enemigos de Cristo. No importa cuánto daño causen. No importa cuánto peleen contra el Cordero, como nos dice Apocalipsis, porque el Cordero los vencerá. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos tu gran poder, tu gran bondad, tu gran verdad. Gracias por mostrarnos y por mostrarte en estas porciones, en esta escritura, como el siervo sufriente. Tú en esto conoces nuestro dolor. Tú fuiste como uno de nosotros, pero sin pecado. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias porque trajiste redención a nuestras vidas y también trajiste gloria para ti, Señor. Gracias porque podemos ser parte de aquellos que dan gloria a tu nombre
Gracias, Señor, porque sabemos desde un principio, lo sabemos desde ya, las tinieblas no vencerán, tu luz resplandecerá, tu luz prevalecerá sobre todas ellas. Y podemos estar confiados en ti, Señor nuestro, Dios de nuestros corazones, que tendremos tu victoria, por cuanto la compartirás con nosotros. Gracias por sostenernos en la aflicción, porque no solo nos prometiste consuelo eterno, sino que también nos consuelas con tu palabra en nuestros días que son malos aquí en la tierra, Señor. Gracias por estar con nosotros y gracias por mostrarte poderoso, habiendo vencido a todos los que se te oponen. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.